Está en todas partes. Wow, este es muy azul. Tienes que ver esto, es muy azul. Mira cuántos estás encontrando. Me siento Gollum. ¡Mi precioso! Si no fuera tan peligroso, sería una actividad divertida. Estos son pedazos grandes. ¿Qué tal todas las partículas que no vemos? Este mismo tipo de material se usó en la construcción de las torres del World Trade Center, y cuando estas cayeron, se pulverizó a tamaño microscópico que se quedó en el aire. Las partículas permanecieron en el aire por días y miles de personas las respiraron sin darse cuenta. Entraron en lo más profundo de sus pulmones, causando estragos y todo tipo de enfermedades. Desde hace años sabemos que estas partículas son sumamente riesgosas, pero al derrumbarse las torres no hubo advertencias. La concentración es tal que no supone un peligro para la salud. Y sin embargo, las enfermedades vinculadas a ese polvo han matado a más del doble de personas que los propios ataques. En cuanto empezamos a buscar, encontramos este material en lugares totalmente inesperados. Le decía a los diarios, la gente no solo lo está comiendo y respirando, se lo está inyectando. En lugares populares para todoterreno, en maquillaje, hasta en juguetes para niños. Imagínate en crayones de Mickey Mouse. ¡No! Se ha detectado en el polvo alrededor de escuelas y hogares. Han muerto 5 generaciones ahí. Y en lugar de prohibirlo inmediatamente, dejamos que se extienda. Algunos países siguen importando cientos de miles de toneladas al año y se calcula que para 2035 cerca de 2.8 millones de personas morirán por su causa. Este video es sobre el material letal y milagroso que no podemos evitar usar. Esta investigación está basada en documentos y grabaciones disponibles al público y fuentes de terceros. Todos los enlaces están en la descripción. Hay una historia de los antiguos griegos alrededor del siglo II a.C. Tenían una lámpara dorada cuyo fuego ardía todo el año sin extinguirse, debido a que tenía un pabilo muy especial que no se quemaba. Pero, ¿cómo desarrollaron esa tecnología? En realidad, no lo hicieron. La descubrieron. Imagina que estás caminando hace 2000 años y ves esta cosa que parece pelusa saliendo de la tierra. Tiene muchas fibras que puedes separar y retorcer para darle forma. Primero vamos a tomar un buen manojo. Parece algodón. Parece algo que ardería muy bien, como si... Sí, podrías iniciar un fuego con esto, ¿no? Bien. Ok, veamos qué pasa. No se quema. La razón es que en realidad es una roca, un mineral que se encuentra en la naturaleza. Su constitución básica es sencilla. Es un átomo de silicio rodeado por 4 átomos de oxígeno. El silicio tiene 4 electrones en su capa externa, pero en realidad quiere 8, así que cada oxígeno le comparte un electrón. Pero el oxígeno no comparte por igual. Al ser más electronegativo que el silicio, atrae hacia él los electrones compartidos, generando una carga ligeramente negativa en el oxígeno y ligeramente positiva en el silicio. Hay una atracción electrostática entre estos átomos que los acerca y fortalece su enlace. El resultado es una forma de pirámide increíblemente estable llamada tetraedro de sílice. Pero si observas los oxígenos en estas esquinas, solo comparten un electrón, pero en realidad quieren 2 para completar sus capas externas, por lo que las esquinas se enlazan con otros átomos de sílice para formar más tetraedros, y así la estructura sigue creciendo. Los enlaces dentro de estos son increíblemente fuertes y estables, y como los átomos ya están fuertemente unidos a los oxígenos dentro de la estructura de silicato, el oxígeno en el aire no tiene con qué reaccionar, por lo que el material no se quema. Pero en general, no hay nada especial en estos componentes básicos. Más del 90% de los minerales de la Tierra están hechos de esto, desde el cuarzo hasta la arcilla. Lo que hace especial a este material es cómo se enlazan esas unidades. Aquí, los tetraedros forman una lámina a la que se une una segunda lámina compuesta de átomos de magnesio y grupos hidroxilo, que son simplemente un oxígeno y un hidrógeno juntos. Pero los espacios atómicos de estas 2 capas son ligeramente distintos. Hay un pequeño desajuste que provoca tensión entre estas capas, lo que hace que se enrollen y acaben formando unos tubitos en forma de espiral. Estos tubos no se descomponen fácilmente con el calor. La estructura permanece estable hasta alrededor de 600 grados Celsius. Entonces, ¿todas estas fibras individuales que se ven aquí son esos rollos? Sí,
¿Qué es eso? ¿Qué fue esa curva? Ese es un punto donde torcí la fibra con mis pinzas. Ah, ok. Y al torcer estas fibras, en realidad no se rompen. Literalmente es una roca que se puede tejer. Y al hacerlo, las fibras forman una estructura de capas enredadas. Si se introduce calor, debe pasar de fibra a fibra a través de muchos puntos de contacto mientras el aire ocupa los espacios entre ellas. Esto reduce la rapidez con la que el calor puede propagarse a través del material. Por esta razón, la gente comenzó a tejerlo en cosas como telones y mantas aislantes para motores a vapor, incluso ropa ignífuga. Básicamente, todo lo que no querían que se incendiara. Pero con mucho, el uso más importante surgió durante el siglo XIX. Entre 1790 y 1870, la cantidad de gente que vivía en zonas urbanas de Estados Unidos pasó de 1 de cada 20 a alrededor de 1 de cada 4. Para adaptarse a esto, la gente tuvo que añadir pisos adicionales a los edificios existentes, y los patios se llenaron de ampliaciones improvisadas, lo que compactó estrechamente todos estos edificios. Prácticamente todos los edificios estaban hechos de madera, pero la gente dentro aún cocinaba en fogones, usaba lámparas de gas, encendía velas. Un accidente y todo un vecindario podía arder en llamas. Esa realidad golpeó a Nueva York en diciembre de 1835, cuando en un lapso de solo 2 días, 3 incendios separados estallaron en Manhattan. Un testigo describió lo que siguió como un océano de fuego con olas rugientes, ondulantes y ardientes. Al final, se había consumido medio kilómetro de Manhattan, destruyendo casi 700 edificios a un costo de $20 millones, lo que equivaldría hoy a $730 millones. Catástrofes similares estaban ocurriendo en ciudades de todo el mundo: Chicago, Londres, Hamburgo, Tokio. ¿Cuándo va a terminar esta alarmante tasa de destrucción? El problema era que al incendiarse un edificio lanzaba brasas al aire que, llevadas por el viento, caían sobre otros techos, incendiándolos a su vez. 23 años después del gran incendio de Nueva York, un joven de 21 años llamado Henry Ward Jones se propuso a romper la reacción en cadena haciendo techos ignífugos. Pero eso es más complicado de lo que parece. Cualquiera que fuera su solución tenía que ser utilizable en toda la ciudad, barata y fácil de producir en masa, suficientemente duradera para estar expuesta en los tejados durante el verano abrasador y el invierno congelante, y lo más importante, no debía encenderse ni siquiera cuando se expusiera a brasas ardientes. Jones sabía de un material que ya se utilizaba en telas ignífugas, pero solo las fibras largas eran útiles para el hilo. Las más cortas eran desechadas como basura. Jones se dio cuenta de que estos restos eran exactamente los que necesitaba: ignífugos, resistentes y, lo más importante, baratos. Así que montó un laboratorio improvisado en el sótano de su apartamento y comenzó a experimentar. Calentó alquitrán en su tetera, lo untó sobre tela y luego presionó estas pequeñas fibras. Luego lo pasó por el escurridor de ropa nuevo de su esposa y cuando lo probó, funcionó, no se quemó. En 1868, Henry Ward Jones patentó su invento, y para 1927, la empresa que fundó estaba generando ventas anuales de $45 millones, más de $800 millones en moneda actual. Muy pronto, la gente empezó a usar este material resistente al fuego en todo tipo de materiales de construcción. Por todo Estados Unidos, el consumo pasó de 20.400 toneladas en 1900 al máximo de 803.000 en 1973. Debido a esto, prácticamente todos los edificios del país, públicos, privados, comerciales o residenciales, usaban alguna forma de este material. Durante el mismo periodo se presentaron códigos de construcción más estrictos, sistemas de calefacción más seguros y otros materiales ignífugos, y era evidente. En esa época, las muertes por fuego cayeron alrededor de un 80%. Este material aparentemente salvó millones de vidas en todo el mundo. Como no lo podía destruir el fuego, el nombre que le dieron los antiguos griegos se mantuvo. Lo llamaban inextinguible o asbesto. Asbesto, el mineral extraordinario. A mediados del siglo XX, el asbesto estaba en todas partes, en pastillas de freno, tostadoras, tablas de planchar, secadores de pelo, apósitos quirúrgicos y mantas. Los cerveceros filtraban la cerveza a través de él. Incluso una marca de pasta de dientes lo usaba para ofrecer brillo extra. La nieve falsa en las vitrinas de las tiendas y en películas como El Mago de Oz también era asbesto. ¿Qué clima tan raro tenemos aquí?
Lo siento, Dorothy. Era tan importante que Marvel tenía una villana llamada Lady Asbesto. Provocaba un incendio para huir de la policía y caminaba a través de él segura con su traje de asbesto. Para satisfacer esta demanda se extraía asbesto del suelo a una escala enorme. Las principales operaciones mineras se extendieron por Canadá, Rusia y Sudáfrica, con una producción global que alcanzó aproximadamente 4.800.000 toneladas por año en 1977. Pero la razón por la que el asbesto terminó en tantos productos distintos es que en realidad es un grupo de minerales diferentes. Ese material blanco y esponjoso que intentamos quemar antes se llama crisotilo y pertenece a una familia mineral conocida como serpentinas. Pero otros tipos de asbesto se ven totalmente distintos. Por ejemplo, también existe el asbesto marrón, conocido como amosita. Forma fibras gruesas que casi parecen astillas de madera, fuertes, estables y altamente resistentes al calor. Era perfecto para incorporarlo a materiales de construcción como los paneles de cemento. Este tipo pertenece a una familia mineral diferente, los anfiboles. Aquí, en lugar de formar láminas, los tetraedros de sílice se encajan en cadenas rígidas en forma de escaleras. En la amosita, los iones hierro y magnesio, junto con grupos hidroxilo incrustados en la estructura, unen esas cadenas, formando estas largas fibras en forma de aguja. Pero si se ajusta un poco esa química para que ahora los iones hierro y sodio unan las cadenas, se obtiene este asbesto azul o crocidolita. Estos cristales se separan fácilmente a lo largo y crean estas fibras finas y flexibles que siguen siendo extraordinariamente fuertes, con resistencias a la tracción comparables a las de un alambre de acero de alta calidad. Este tipo se utilizaba en aislamientos resistentes a químicos, astilleros e incluso filtros dentro de las primeras máscaras de gas. Ah, y había otro uso, uno que ahora es difícil de creer. En esta caja mágica que tengo aquí, hay algo que se fabricó aquí en Carolina del Norte. Son cigarrillos de la década de 1950. Y si miras el filtro, verás que los filtros son azules. Asbesto. Es un Kent con el filtro Micronite. Fabricaban con asbesto, crocidolita, el filtro. No lo fumaban, fumaban a través de un filtro de asbesto azul. Sí. ¡Qué joya! Solo Kent tiene el nuevo y revolucionario filtro Micronite del que tanto se oye. Kent y solo Kent filtra mejor. A principios de la década de 1900, una joven llamada Nellie Kershaw trabajaba en una fábrica que hilaba fibras de asbesto. Todos los días inhalaba el polvo que esas máquinas lanzaban al aire. Con poco más de 30 años, estaba tan enferma que apenas podía respirar. Y cuando finalmente decidió pedir ayuda a la fábrica, se la negaron. Dijeron que ayudar a los trabajadores sentaría un precedente peligroso. Nellie murió poco después, con solo 33 años. El caso de Nellie llamó la atención del patólogo, el Dr. William Cook. Cuando le abrió el pecho, sus pulmones estaban grises y con cicatrices, casi de un negro azulado, como si tuvieran un gran hematoma. Y cuando los atravesó con el bisturí, raspaban. Era como raspar una lija. El tejido estaba lleno de partículas minerales, y bajo el microscopio, la causa era inconfundible: fibras de asbesto incrustadas en el tejido pulmonar. Si inhaláramos algún tipo de fibra de asbesto, me las imagino como pequeñas flechas microscópicas. Entran disparadas por la nariz o la boca y se mueven hacia abajo por la tráquea. Si seguimos descendiendo, vamos a una escala cada vez menor al penetrar más en el tejido pulmonar y llegamos a estos sacos alveolares. Estas fibras de asbesto se alojan en el tejido allí. Y a las secreciones pulmonares, enzimas, incluso a los glóbulos blancos les cuesta mucho trabajo descomponerlas. Terminas con cicatrices profundas dentro de los pulmones. En 1924, el Dr. Cook publicó la primera descripción médica de esta condición, que se conoció como asbestosis. Cuando estas fibras de asbesto se alojan en los pulmones, el cuerpo las trata como invasores. Entran en acción células especializadas llamadas macrófagos, cuya función es engullir y digerir bacterias, polvo y desechos. Pero las fibras de asbesto son demasiado largas y rígidas para tragarlas. Es como intentar comer un palillo de helado. Los macrófagos siguen intentando y fallando.
y en el proceso liberan químicos inflamatorios que dañan tu tejido pulmonar circundante. Por lo tanto, los trabajadores que inhalaban asbesto todos los días acumulaban cada vez más daño. Cuando los médicos enviados por el gobierno británico examinaron a cientos de trabajadores del asbesto, encontraron que más del 25% presentaban signos de enfermedad pulmonar. Y entre los trabajadores con más de 20 años de exposición, ese número se acercaba al 80%. Así, en 1931 el gobierno clasificó oficialmente el asbesto como un peligro laboral, convirtiéndolo en uno de los primeros materiales industriales regulados por riesgos para la salud. Pero las nuevas reglas solo se aplicaban en las fábricas donde se fabricaba asbesto. No se extendieron a otros trabajadores como los constructores navales, mineros o trabajadores de la construcción que estaban regularmente expuestos al polvo de asbesto. Al otro lado del Atlántico la situación no era mejor. En Estados Unidos no había normas federales vinculantes sobre el asbesto, solo una recomendación. El Servicio de Salud Pública de Estados Unidos sugirió un límite de exposición temporal de 177 millones de partículas de asbesto por metro cúbico de aire. Es decir, un trabajador respirando normalmente podría inhalar más de 300 millones de partículas de asbesto por hora y estar dentro de los parámetros. Esto se volvió especialmente problemático para los trabajadores de los astilleros cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Los barcos estaban llenos de aislamiento de asbesto, así que los trabajadores pasaban sus días cortando y ajustando asbesto en densas nubes de fibras. Y según las pautas de la época, estos niveles cumplían con la definición oficial de condiciones de trabajo seguras. De hecho, el asbesto aún se comercializaba como un material mágico. Unos años antes, la portada de la revista Time del 3 de abril de 1939 fue el presidente de Johns Manville, Louis H. Brown. Pero a principios de los años 60, finalmente, un doctor comenzó a atar cabos sobre el asbesto. El doctor Irving Selikoff dirigía una pequeña clínica en Paterson, Nueva Jersey, cuando el sindicato local de trabajadores del asbesto le pidió si sus miembros podían ir a verlo. En poco tiempo, vio a varios trabajadores con cicatrices pulmonares severas o, lo que era más preocupante, un cáncer extremadamente raro llamado mesotelioma. El mesotelioma está fuertemente relacionado con la exposición al asbesto y es un cáncer de las células que recubren el interior de la cavidad torácica y, más comúnmente, la cavidad pleural. Estas membranas pleurales están revestidas con células mesoteliales. A veces, las fibras se abren camino fuera del tejido pulmonar, llegan directamente a esta cavidad y literalmente pueden perforar los pulmones. Selikoff necesitaba más datos para entender la magnitud del problema, pero los dueños de las fábricas se negaron a compartirle los registros médicos de sus trabajadores. Así que Selikoff tenía que ser creativo. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos trabajadores de astilleros al servicio de la Marina pasaron por revisiones federales de antecedentes. Miles de ellos habían estado trabajando con asbesto para aislar los barcos. Así que, utilizando los registros de personal del FBI que sobrevivieron a la guerra, Selikoff comenzó a localizarlos y fue reconstruyendo minuciosamente cada uno de sus historiales médicos. Lo que surgió no fueron unas pocas tragedias aisladas, sino un patrón. Esa exposición resultó ser más mortal que el mismo combate. 8.6 de cada 1000 militares murieron en combate, mientras que 14 de cada 1000 trabajadores de astilleros murieron posteriormente por cánceres relacionados con el asbesto. Selikoff inició una investigación formal sobre cientos de trabajadores de aislamiento con asbesto, y lo que encontró confirmó sus temores. Asbestosis incapacitante generalizada, decenas de casos de mesotelioma, tasas de cáncer de pulmón 7 veces superiores a lo esperado y una incidencia 3 veces mayor en cánceres gastrointestinales. En 1964 organizó una conferencia en la Academia de Ciencias de Nueva York, donde por primera vez se presentó toda esta evidencia públicamente en un solo lugar y de manera oficial. Marcó el momento en que el asbesto dejó de ser visto como un material milagroso moderno y comenzó a ser reconocido como una crisis de salud pública. Pero la industria del asbesto contraatacó para desacreditar a Selikoff. Grupos de investigación financiados por la industria publicaron artículos minimizando el riesgo de exposición y afirmando que los hallazgos de Selikoff eran exagerados. Iniciaron una campaña de relaciones públicas coordinada para desacreditarlo, calificándolo de alarmista y difundiendo el rumor de que ni siquiera era un verdadero doctor, solo porque obtuvo su título médico en Escocia. Pero Selikoff no se rindió. Continuó publicando datos sobre los devastadores efectos en la salud por la exposición al asbesto. Trabajaba 18 horas al día documentando cada paciente que le escribía. Contactó a legisladores, incluso a líderes mundiales, instándolos a tomar medidas contra el asbesto. Selikoff,
el legendario doctor que organizó esta conferencia en los años 70, descubrió que las drogas intravenosas estaban siendo contaminadas por asbesto. No solo lo están comiendo y respirando, se lo están inyectando. Para la década de 1970 ya nadie podía negarlo. Mineros, trabajadores de fábricas, aisladores de astilleros, personas que habían estado expuestas décadas antes durante el auge del asbesto, ahora aparecían en grandes cantidades con múltiples cánceres. La exposición al asbesto está relacionada con todo tipo de cánceres. El tejido pulmonar tiene vasos linfáticos, los tienes en todo el cuerpo. A veces, las fibras de asbesto pueden migrar por sí solas hacia los vasos linfáticos. A veces los glóbulos blancos las llevan al sistema linfático. Una vez que llegan al sistema linfático, existe la posibilidad de que llegue a cualquier parte del cuerpo humano. Las autopsias han encontrado fibras en casi todos los órganos del cuerpo. Cerebro, médula ósea, vaso, intestinos, páncreas, próstata, ovarios, tiroides e hígado. Y en cada tejido al que llegan esas fibras, desencadenan la misma reacción en cadena. Me imagino a los glóbulos blancos con personalidad y se enojan y se frustran porque no pueden engullir esta fibra de asbesto. Acuñaron un término que es fagocitosis frustrada, comienzan a liberar sustancias como especies reactivas de oxígeno, pueden causar daño a las células circundantes y lo realmente importante es el daño al ADN. Esas células pueden comenzar a dividirse sin control cuando empiezan a agruparse y a esos grupos de células los llamamos cáncer. Los tribunales de Estados Unidos se llenaron de demandas contra empresas como Jones Manville. El daño causado por el asbesto estaba bien documentado. La información estaba disponible. Las empresas debieron saber que sus productos eran peligrosos. Deberían conocer la información que está al alcance del público sobre los riesgos del asbesto. Si pueden leer patentes de asbesto, pueden leer artículos sobre su patología. Pero las empresas lo negaron. Se necesitaba evidencia definitiva de que las empresas sabían que sus productos estaban matando a sus trabajadores. Entonces, un abogado, Carl Ash, notó algo extraño en el informe de 1974 de una gran empresa de asbesto llamada Rybestos Manhattan. Este informe sugería que la empresa había estado investigando los riesgos para la salud que suponía el asbesto desde la década de 1930, así que Ash comenzó a indagar. Presentó una solicitud para obtener documentos internos y, al principio, la empresa aseguró que no había encontrado mucho. Pero, inesperadamente, Ash recibió una caja de archivos llena de documentos meticulosamente guardados por el expresidente de Rybestos Manhattan, Sumner Simpson. En 1935, una revista había contactado a Simpson porque querían escribir un artículo sobre la asbestosis. Poco después, Simpson se comunicó con el abogado de Jones Manville, Vandiver Brown, y le dijo: «Creo que cuanto menos se hable del asbesto, mejor estaremos». A lo que Brown respondió: «Concuerdo totalmente contigo en que lo que más nos conviene es que la asbestosis tenga la menor publicidad posible». Estos papeles también revelan que en la década de 1930, Rybestos y Jones Manville contrataron a una empresa externa, Saranac Laboratories, para realizar estudios sobre el asbesto en animales, pero las empresas insistieron en controlar lo que de esos estudios se haría público. Como señala una carta de Vandiver, entendemos además que los resultados obtenidos se considerarán propiedad de quienes aportan los fondos necesarios, quienes determinarán en qué medida y de qué manera se harán públicos. Una cláusula a la que los Saranac Laboratories dijeron que sí. Pero, cuando el investigador principal, que estaba recopilando toda esta evidencia, murió en 1946, las empresas acordaron que no se publicaría nada que contuviera material cuestionable. Por cuestionable, querían decir cualquier indicio de que el asbesto causa cáncer. Así que cuando Saranac Laboratories terminó la investigación, las empresas recibieron el reporte, lo editaron y enterraron la evidencia. Esta es una copia original del manuscrito y se pueden encontrar secciones enteras tachadas. Otros documentos fueron aún más dañinos. Un funcionario médico de Jones Manville testificó más tarde que hasta 1971 la empresa tenía una política de no informar a sus trabajadores si sus exámenes físicos mostraban signos de asbestosis o de cáncer de pulmón relacionado con el asbesto. Y un testigo bajo juramento recordó una reunión que tuvo a inicios de los años 40 con el presidente de Jones Manville, en la que le preguntó por qué no les advertía a los trabajadores sobre el asbesto. Según recuerda el testigo, preguntó: ¿quiere decir que los dejaría trabajar hasta que se mueran? A lo que el presidente respondió: sí, ahorramos mucho dinero así. Cuando los documentos de Sumner Simpson salieron a la luz, desataron un nuevo Watergate industrial. La defensa usual de la industria de decir «¡ay, no sabíamos!» simplemente se desmoronó. Se comparó con el encubrimiento de los riesgos del tabaco por parte de las tabacaleras. Y las demandas aumentaron.
Cada caso traía nuevos descubrimientos y cada descubrimiento exponía un encubrimiento más amplio y mejor coordinado. Desde que la palabra asbestosis comenzó a aparecer en revistas médicas en la década de 1920, Jones Manville se dedicó a asegurar el mercado a su alrededor. Primero, adquirieron la mayor empresa de paneles de yeso. Luego, adquirieron una firma que poseía las patentes clave para el aislamiento de silicato de calcio que puede fabricarse sin asbesto. Al mismo tiempo, las empresas que tenían aislamiento sin asbesto fueron incentivadas a crear líneas de productos con asbesto. Con cada adquisición o incentivo, un competidor potencial perdía la capacidad de denunciar el asbesto y de afirmar que tenían un producto libre de asbesto. Cada uno se convirtió en parte de esta conspiración de silencio. Así fue como la industria del asbesto garantizó su supervivencia, asegurándose de que nadie pudiera hablar en su contra. Le sugerimos considerar el asbesto para las paredes de su hogar. Son decisiones empresariales y quienes las toman son hombres de negocios. Las palabras moralidad y obligación moral casi no aparecen en los documentos corporativos. En 1982, Jones Manville se declaró en bancarrota. El Consejo de Administración de Manville Corporation ha decidido que la corporación debe acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras para su reorganización. No porque estuvieran en quiebra, sino como una medida ampliamente vista como una forma de protegerse de una avalancha de demandas relacionadas con el asbesto. A pesar de todas las pruebas en su contra, Jones Manville sobrevivió. Siguen operando hasta la fecha, aunque ya no producen asbesto. Entre 1940 y 1980, la industria del asbesto, liderada por Jones Manville, expuso a aproximadamente 21 millones de estadounidenses a estas fibras. Las muertes relacionadas con el asbesto ascendieron a al menos 8,000 y a 10,000 personas cada año, y muchas más sufrieron enfermedades de por vida. En 1989, la EPA emitió una regla para eliminar gradualmente el uso de asbesto en Estados Unidos. Ese debió haber sido el fin de la historia. Pero la industria demandó de inmediato, no porque se pusiera en duda que el asbesto causa cáncer, eso ya era innegable, sino por un tecnicismo legal. Según la ley, la EPA tenía que demostrar que prohibir totalmente el asbesto era la única solución y que cualquier cosa menos que eso no sería suficiente. Esto era una hazaña casi imposible. La industria argumentó que no lo habían hecho y lamentablemente los tribunales le dieron la razón. En 1991 dictaminaron que la EPA no había cumplido con este estricto criterio legal. Y con eso, la prohibición del asbesto quedó anulada. Pero para entonces, el asbesto se había vuelto tan riesgoso financiera y legalmente para las empresas que lo fabricaban o utilizaban, que su uso general disminuyó. Sin embargo, al final, después de años de intentar definir y regular el asbesto, lo único que realmente perduró fue una definición muy limitada. Crisotilo y 5 anfíboles, porque eran los únicos que se extraían, vendían y usaban en fábricas. Esos 6 se convirtieron en los minerales de asbesto oficiales, y cualquier otra cosa, sin importar cuán fibrosa o potencialmente peligrosa sea, bueno, no cuenta. La FDA por primera vez en 50 años está considerando realizar pruebas para detectar asbesto en cosméticos y talcos en polvo. Se han detectado rastros de esto en arena de juegos para niños. Miles de personas afirman que desarrollaron diversas formas de cáncer tras años de usar el talco para bebés de Johnson & Johnson. ¿Esto es todo lo que has recolectado a lo largo de los años? No, no es todo. Pero esta caja está llena de todos los productos de la marca Claire's en los que encontré asbesto. Todo lo que las niñas querrían para guardar su maquillaje. Como, no sé, ¿qué tal? Cajitas brillantes. Sí. Y este es un teléfono. Sí. Sí, que contiene sombras de ojos. Sí. Sí, tiene asbesto. Hay asbesto en el unicornio. ¿Todo eso? Sí, todo esto tiene asbesto. Empecé a ver fibras de asbesto en todas partes. En todas partes. Las sombras de ojos, rubor, todos con fibras de asbesto. Wow, ok. ¿En qué año fue esto? 2017. ¿Qué? 2017. Pensé que ibas a decir 1980 o algo así. ¿Qué? No. ¿2017? Sí. Wow. Y el fabricante respondió, no puede ser. Y financiaron a otro laboratorio para analizar las mismas muestras y dijeron, no, nada de esto cuenta como asbesto. Son fragmentos de clivaje, o sepiolita, arcilla o algo así.
Y son sandeces, ¿no? Llamé a amigos en todo Estados Unidos y les dije, oye, ¿tienes una tienda Claire cerca? ¿Puedes conseguir la caja brillante? ¿Sí? Envíamela. Pronto. Hay Claire's en todos los centros comerciales de Estados Unidos y luego vi que está en todo el mundo. En cada centro comercial en todas partes. Analicé Claire's de Brasil, de Japón, de Londres y encontré asbesto. Increíble. Sí. Eso se convirtió en una historia enorme, ¿de acuerdo? Y ahora yo creo que no se pueden comprar muchos cosméticos con base de talco en Claire's. Sí, pero fue una batalla de muchos años. Estos son diferentes productos que se vendían en tiendas de juguetes, como este kit de espía secreto. Sí. Aquí hay un kit de huellas dactilares. Y en este kit había un polvo en el que encontré fibras de asbesto. Imagínate en crayones de Mickey Mouse. No. Encontré asbesto en estos. Y esto sigue pasando. Hace solo un par de meses, alrededor de 70 escuelas en Australia y Nueva Zelanda cerraron porque encontraron asbesto en arena de juguetes infantiles. Nadie está poniendo intencionalmente asbesto en maquillaje o juguetes para niños. Entonces, ¿cómo algo que sabemos que es mortal terminó en todas partes? Bueno, es una consecuencia desafortunada de dónde se forma el asbesto, y en ningún lugar lo deja más claro que Libby, Montana. Me rompe un poco el corazón hablar de esto. Esa mina es de vermiculita. Está a unas 5 o 6 millas al norte. La vermiculita es un mineral que se usa en todo, desde aislamiento hasta protección contra incendios y tierra para macetas. Por sí sola es inofensiva. El problema era que la vermiculita de Libby estaba mezclada con fibras de asbesto anfibol. Y lo mismo sucede con otros minerales que extraemos, incluyendo el talco. Así es como el asbesto termina en productos como los que vimos en el laboratorio de Sean. La peor parte es que la empresa que poseía y operaba la mina, W.R. Grace, lo sabía. Sabían que el mineral contenía asbesto. Sabían que la gente se estaba enfermando y no advirtieron al pueblo. De hecho, intentaron encubrirlo durante casi 30 años. Tenían cientos de trabajadores ahí. Y claro, cuando los mineros volvían a casa, tenían polvo en toda la ropa, así que sus hijos y esposas también lo inhalaron y murieron. Pero los doctores en Libby lo sabían. Vaya si lo sabían. Además de la enfermedad pulmonar y los cánceres asociados a la exposición de asbesto, los investigadores estaban encontrando que las tasas de algunas enfermedades autoinmunes eran casi 6 veces más altas que el promedio nacional. Y para cuando la situación de Libby llegó a los titulares en 1999, los reporteros documentaron casi 200 muertes en un pueblo de menos de 3,000 habitantes. Puede tardar 20 años en irse, pero muy pronto. Te quedas sin aliento y mueres por asfixia. Yo podía saber al hablar por teléfono, por la voz de alguien, cuán cerca estaba de la muerte. Porque ninguno de ellos sobrevivió. Finalmente, en 2009, la EPA declaró una emergencia de salud pública en Libby, calificándola como el peor caso de envenenamiento industrial de una comunidad en la historia de Estados Unidos. Pero Libby es solo la punta del iceberg. Porque durante décadas W.R. Grace envió vermiculita de Libby por todo el país y con ella el mortal asbesto anfibol, que terminó en millones de hogares como aislamiento de áticos. Y Grace también fabricó un spray ignífugo que se usaba en las estructuras de acero de los rascacielos. Para 1970, más de la mitad de los edificios de varios pisos construidos en Estados Unidos usaban este spray ignífugo, incluido el World Trade Center. Pero este spray se comercializaba como libre de asbesto. Según una investigación posterior del New York Times, Grace presionó a las autoridades reguladoras para que adoptaran un límite por debajo del cual los productos con menos del 1% de asbesto no fueran regulados. Grace argumentó que el peligro de cantidades tan pequeñas no había sido demostrado. Esto se conoció como la regla del 1% o la regla de Grace. Esa decisión no solo afectó a los productos de la mina de Libby, también transformó cómo se detectaba, regulaba e ignoraba el asbesto en todas partes. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío!
Cuando se derrumbaron, lo supe. Sabía que tenían asbesto, así que comencé a llamar, les dije, ¿cómo van a proteger a la gente de eso? Porque ahora está en todas partes. ¿Viste las nubes de polvo, no? El 11 de septiembre se convirtió en la prueba real más grande del mundo para la detección de asbesto tras una catástrofe. El polvo es tan denso que no puedes ver. Cuando la EPA comenzó a muestrear el polvo y a analizarlo, eligieron un método que usamos en el laboratorio llamado microscopía óptica de luz polarizada o PLM. Pero el PLM tiene dos limitaciones importantes. Primero, le cuesta detectar asbesto si es menos del 1% en peso de la muestra. Y segundo, solo puede ver las fibras que midan aproximadamente más de 5 micrómetros de largo o más de un cuarto de micrómetro de ancho. Como resultado, las fibras más pequeñas y a menudo más peligrosas, como las que se pulverizaron durante el colapso de las torres, son difíciles de detectar usando solo el PLM. Para detectar estas fibras de manera confiable, se requiere microscopía electrónica de transmisión o TEM. Si la microscopía de la luz alcanza aumentos cercanos a 1000 veces, esta puede alcanzar alrededor de 1.000.000. Okay. Pero lo que necesitamos ver es cuáles son las fibras más finas que potencialmente pueden entrar en los pulmones. Sin haber utilizado un TEM, la EPA declaró que el aire de Nueva York era seguro. Todo lo que hemos analizado, incluyendo asbesto, plomo y COV, está por debajo de cualquier nivel de riesgo para la salud pública en general. Pero algunos investigadores después del 11 de septiembre realizaron estudios con TEM. Encontraron niveles de asbesto muy por encima de los límites de seguridad de la EPA en la mayoría de sus muestras. Y el informe también advertía que debido a que muchas de estas fibras eran en realidad más pequeñas de lo normal, eran especialmente peligrosas. Publicaron sus resultados en el sitio web de la Asociación Americana de Higiene Industrial, pero en pocas horas su publicación desapareció. Menos de 24 horas después, se les notificó a los investigadores que habían sido retirados del trabajo y que ya no se les requería en la zona cero. Una ex investigadora principal de la EPA luego apareció en CBS diciendo que creía que la agencia había usado deliberadamente métodos de prueba incorrectos para minimizar el peligro. La ciudad de Nueva York mintió deliberadamente sobre los resultados de asbesto en el aire. Cuando finalmente los publicaron, alteraron el resultado. No sabemos si eso es cierto, pero para ser claros, el método PLM aún se utiliza para detectar asbesto porque es más rápido, más barato, más fácil de implementar, pero sí sabemos dos cosas. Primera, que el método PLM no era lo suficientemente sensible para detectar fibras de asbesto en el polvo en la zona cero. Y segunda, que la EPA tenía a su disposición métodos más sensibles. Cualquiera que fuera el motivo, el resultado fue el mismo. Le dijeron a los neoyorquinos que el aire era seguro cuando no era así. Y para diciembre de 2023, 6.781 de aquellos registrados en el programa de salud del World Trade Center habían muerto por una enfermedad o por un cáncer relacionado solamente al tiempo que estuvieron cerca de la zona cero. Pero aunque la EPA hubiera utilizado el TEM, la respuesta no sería sencilla, porque incluso entonces los investigadores se enfrentaban a un problema más fundamental. ¿Qué se considera realmente asbesto? Hay asbesto en el aire, hay asbesto en el suelo, hay asbesto en el agua, hay asbesto en el cuerpo. Todas esas reglas de conteo se basan en fibras que no son demasiado largas, pero sí son mucho más largas que la gran mayoría de, digamos, las fibras de anfibol de Levy y la gran mayoría de las fibras que se inhalan. Y esas ni siquiera las están contando, ni siquiera las están buscando. La forma en que le estamos diciendo a la gente si está o no expuesta es una mentira. Y cuando las fibras más largas se rompen formando los llamados fragmentos de clivaje, tampoco cuentan. Sí, hay toda una campaña para decir que si la fibra se ha roto, no es peligrosa. Pero hay demasiados estudios que demuestran que si pones fragmentos puros de clivaje en ratones, estos se enferman demasiado. Esto realmente importa cuando estás en un lugar como este y te das cuenta de que el polvo podría considerarse contaminado con asbesto según una definición y perfectamente seguro según otra. Nadie habría esperado encontrar asbesto aquí. Para ser claros, no había minas de asbesto en Nevada. No había sitios industriales, no había ningún historial de uso comercial de asbesto en absoluto. Pero los geólogos Brenda Buck y Rod Metcalf encontraron asbesto distribuido en más de 400,000 hectáreas fuera de Las Vegas. Los procesos geológicos transportan estos materiales y antes de que comenzara la erosión se encontraban solo en la roca madre a lo largo del frente montañoso. Ahora están en los sedimentos por allá, están en este arroyo.
Y el problema con las cosas que ocurren de manera natural es que puede haber solo un pequeño porcentaje en la roca e incluso un porcentaje menor en el suelo. Pero esto se dispersa en el aire. Comunidades enteras podrían estar respirándolo y enfermándose sin saberlo. Así que Brenda y Rod intentaron advertir a la gente. A finales de 2012 recopilaron todos sus hallazgos para una presentación en la conferencia de la Sociedad Geológica de Estados Unidos. Pero antes de que comenzara la conferencia, el resumen atrajo la atención de un periodista que publicó la historia. Y ahí fue cuando comenzó la presión. Muy pronto, el estado de Nevada envió un documento de cese y desista y los funcionarios cuestionaron los métodos de Brenda y Rod. Si vas a Las Vegas, te vas a exponer al asbesto. No querían que eso se supiera. Siempre que llegaba a Boulder City, tenía un oficial siguiéndome en menos de un minuto. El mensaje era claro: no busquen más. Bueno, decidimos investigar más, así que fuimos al desierto, a un lugar popular para todoterrenos, para comprobar si realmente hay asbesto en el polvo alrededor de Las Vegas. Ok, estoy bien asegurado en un buggy de arena. Voy a bajar esa cuenca y Sean colocó algunos colectores de polvo con sensores en mi zona de respiración para medir cuánto asbesto estaría inhalando a través del polvo que levanto. ¿Viste esas zonas? Sí, estabas arrasando allá abajo. Sí, y desde la perspectiva geológica, ¿qué opinas? Hoy llovió. Mientras te veía, pensaba que tal vez no hubiera mucho polvo. Pero estas son las muestras de aire que estaban en tu zona de respiración. Sí. Y la vi y los filtros están un poco marrones. Ah, muy bien. Eso significa que sí obtuvimos algo de polvo. No sabemos qué contiene, pero ahí hay algo. Pero el plan original era hacer esto en el lecho del lago seco, a las afueras de Boulder City, porque es donde la mayoría de la gente viene a manejar en todoterreno. Acampan, hacen sesiones de fotos, incluso se toman sus fotos de boda, excepto el día que nosotros fuimos. Ok, estamos en el lecho seco, se supone, del lago de Las Vegas, pero en nuestro único día aquí, el lago decidió no estar seco en absoluto. Rayos. Lo que vamos a hacer es ponernos el equipo, tomar algunas muestras y averiguar cuánto asbesto hay realmente en esto. Ok. Perfecto. Vamos a hacer un tercero. Vamos a esa isla. Ok. Tenemos las muestras. Ahora sigue llevarlas al laboratorio. Qué grandioso verlos otra vez. Sí, qué gusto verte. Bueno, estamos aquí para una cosa, creo. ¿Qué tipo de resultados tuvimos? Ahora, la revelación. Redoble de tambores. Hice primero las muestras de aire del buggy. En las muestras que saqué de tus hombros, no encontré fibras de asbesto. Ok, creo que es un alivio. Me alegra que hayamos hecho la demostración y me alegra que no hayas encontrado nada, porque estoy seguro de haberme quitado la máscara en algún momento. He estado en esa situación de no encontramos nada. Oh, espera un momento. Estaba respirando esa... Exacto. ¿Y qué hay de las muestras del lecho seco del lago? Otro redoble. Ok. Encontré asbesto anfibol. Wow. Ok. Está ahí. Conté una serie de fibras en el área del filtro que examiné y calculé que teníamos entre 30 y 50 millones de estructuras de asbesto por gramo del lodo por el que estábamos caminando. Solo pensar que nos detuvimos al lado del camino, caminamos 30 metros, tomamos 3 muestras y todas tenían estas concentraciones increíblemente altas de asbesto, justo ahí. No es como si hubiéramos ido a buscarlas. Exacto. Por fortuna, el suelo estaba muy mojado, porque ahora sabemos que ahí hay asbesto. Imagínate a la gente que va con sus jeeps cuando el lago está seco. Ese era nuestro plan inicial, manejar el buggy en las dunas. Y no puedo evitar pensar en la gente que pasa por ahí, por ese camino todo el tiempo. Seguro que se detienen, se bajan ahí, patean el polvo y las piedras. Sabemos que lo hacen, lo sabemos.
No hay ninguna señal que te indique que algo está mal con el lago seco. No es que nosotros lo hayamos descubierto, Sí. Estos datos han estado disponibles desde... En octubre de 2013 se publicó el estudio Asbesto de origen natural, posible exposición humana en el sur de Nevada, de Brenda Buck y otros. 13 años hemos tenido estos datos, no es como si hubiéramos descubierto algo. Y lo otro que es muy difícil de esta ciencia es que necesitas informarle al público, pero no quieres asustarlo. ¿Cómo encuentras la manera adecuada? Esto podría ser visto por millones de personas. ¿Hay algún mensaje que quieras transmitir? Este es un riesgo natural, como muchas cosas en la vida. Es muy bueno que la gente sepa si su casa está en una zona de inundación, ¿verdad? Es importante conocer los riesgos de terremotos. Es muy bueno saber sobre huracanes y tornados. Bueno, es solo otro riesgo natural. Y si tienes la información, puedes tomar mejores decisiones para vivir una vida más saludable. Un gran problema es que el asbesto en el mundo real no se ajusta a cómo está regulado. Veamos esta fibra. Proviene de una muestra del mismo asbesto azul del sitio a las afueras de Las Vegas que visitamos al inicio del video. Creo que tenemos al menos 2 fases diferentes de anfíbol aquí, porque si es amarillo en esta orientación, pero también azul en esta orientación en el mismo haz de fibras, entonces hay un cambio de fase de aquí a aquí. Esta fibra, en realidad, son 2 minerales, y esa complejidad también se refleja en su estructura. Bajo el microscopio electrónico, un lado podría cumplir con la definición de asbesto, mientras que el otro no, solo por su forma. Una sola fibra podría pertenecer a uno de los 6 minerales de asbesto nombrados y regulados si miras un lado, pero el otro estaría completamente no regulado. Pero a tus pulmones no les importan estas categorías. Fibra de asbesto. La encontrarás en todas partes. No es una roca común. No es una sola roca en realidad, sino un grupo de minerales relacionados con características en común, pero en diferentes grados. La mayoría de los expertos dirán que el asbesto no es un término mineralógico o geológico, es comercial. Pero eso es simbólico. ¿Por qué digo eso? Porque no es solo un término comercial. Ahora sabemos que el asbesto puede matarte y si vamos a decir eso, tenemos que definirlo con base en sus efectos en la salud y no lo hacemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? El sistema era tan complejo, tan oneroso, que nuestro país ni siquiera ha podido mantener una prohibición sobre el asbesto. Un carcinógeno conocido que mata hasta 10,000 estadounidenses cada año. En 2016, el Congreso intentó arreglar este sistema defectuoso. Aprobó una enmienda que otorgaba a la EPA un nuevo poder para evaluar y restringir químicos peligrosos, incluido el asbesto. Creo que es hora de promulgar la Ley de Seguridad Química Frank R. Lautenberg para el siglo XXI. Pero luego, el progreso se detuvo, nuevamente. En la administración de Trump, los esfuerzos para reforzar las normas sobre el asbesto se ralentizaron drásticamente. Trump elogió públicamente el asbesto durante años. Mucha gente en mi industria cree que el asbesto es el mejor material inífugo que se ha creado. No fue hasta 2024 que Estados Unidos finalmente prohibió el asbesto crisotilo. Pero esta prohibición no cubre los otros 5 tipos de asbesto. Y aún concede a algunos fabricantes hasta 12 años para eliminarlo. No aborda qué hacer con el asbesto que ya está en escuelas, hogares y otros edificios. Tampoco soluciona ninguno de los numerosos vacíos en la clasificación, identificación y detección. Y no aborda el asbesto en el medio ambiente. Además, la EPA ya está siendo demandada nuevamente. Ha habido campañas tremendas de las industrias comerciales para hacer que parezca que no es tan malo como es. Y para encontrar formas de permitirles seguir usando el material. Este es un hecho lamentable sobre cómo se toman decisiones en nuestro país y en otros. Están impulsados por el dinero. Pero al menos Estados Unidos está optando por cierto nivel de moderación. Otros países no tienen esa suerte. En 2019,
India importó más de 350,000 toneladas de asbesto y se prevé que en las próximas décadas 6 millones de personas allí podrían desarrollar enfermedades relacionadas con él. Y algo similar está ocurriendo en muchos otros países de Asia. De hecho, encontramos un sitio web en donde parece que puedes comprar tela de asbesto hecha en China, pero por favor, no. Y todo el asbesto que ya se extrajo, incluso después de dejar de usarlo, aún sigue ahí. El asbesto no se descompone naturalmente en el medio ambiente. ¿Deberías preocuparte por eso? Bueno, tener asbesto en tu casa no significa necesariamente que sea peligroso. Si hay asbesto en tu techo, pero no lo perforas, probablemente estarás bien. El asbesto es un problema si las partículas están en el aire. Pero, ¿quién sabe qué casa tiene asbesto? ¿Dónde está todo ese asbesto? ¿Quién se va a encargar de eso y cómo? Muchas de estas preguntas aún no tienen respuesta. Pero si te preocupa la exposición al asbesto, revisa los enlaces que hemos puesto en la descripción. Creo que gran parte del problema es que la gente asume que el asbesto es un problema resuelto. Y soy el primero en admitir que yo mismo pensé eso. Aquí está el final que escribí para nuestro video sobre PFAS. Ya hemos pasado por esto con la gasolina con plomo, el freón y el asbesto. Y cada vez investigamos y tomamos la decisión correcta de eliminar gradualmente estos químicos. Sí, no tenía ni idea. Volteemos hacia atrás en la historia y... ¿qué hicimos con el tabaco? Todos fumaban, ¿verdad? Era inapropiado no ofrecer un cenicero, incluso si yo no fumaba en aquel entonces. Y todos los científicos que trabajaban para las grandes compañías de cigarrillos decían, ¿por qué el tabaco no le hace daño a nadie? Pero, debido al clamor y al reconocimiento de que fumar causa enfermedades, todos conocemos a alguien que murió por cigarrillos, ¿verdad? Ahora podrías descubrir que las enfermedades relacionadas con el asbesto te han afectado de alguna manera. Aún no lo sabes. Sí. No sabía que mi abuelo murió por el asbesto, que mi padre probablemente está muriendo por el asbesto. ¿Sabía eso cuando comencé a observar el asbesto bajo un microscopio? No. ¿Lo sabía cuando cambié los frenos de los jeeps en los que me movía? No. ¿Lo sabía cuando corría entre el polvo que contenía asbesto? No. Ahora lo sé. Casi todos los científicos y periodistas con los que hablamos para este video dijeron lo mismo. Esta es una historia difícil de difundir. Han enfrentado presiones económicas y políticas, la investigación fue enterrada y algunas personas incluso recibieron amenazas de muerte por publicar la historia. Este es un tema incómodo, pero creo que son estos temas incómodos los que más importan y tienen el potencial de hacer el mayor bien. Sin embargo, también resultan ser los más incómodos de ver. Realmente agradezco que te hayas quedado hasta el final, enfrentando la verdad, creando conciencia y convirtiéndote en parte de la solución. Quizá más ahora que nunca. Gracias por ver.